y vamos a estar proyectando algunos textos del primer libro de Reyes. Vamos a mirar en esta mañana, en estos minutos, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19 del primer libro de Reyes. Son 3 capítulos, pero vamos a tratar de resaltar los versículos más importantes. ¿Cuántos saben que Dios habla por su palabra? Para mí es muy importante que usted tenga esa certeza, esa seguridad. Que usted entienda que cuando abrimos la Biblia es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Amén. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 17, pero primero oremos al Señor y pidamos su dirección. Que Dios nos hable en este día. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Ha sido una mañana preciosa, hemos cantado, hemos adorado, hemos dado nuestras ofrendas, hemos participado, Señor, de la Santa Cena. Y ahora queremos, Señor, escuchar tu voz, tu dulce voz. Háblanos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te decimos amén y amén. Bueno, nuestra enseñanza de hoy titula de la siguiente manera. Escuche esto: de la victoria a la depresión y de la depresión a la restauración. ¿Cómo titula nuestra enseñanza? De la victoria a la ¿qué? A la depresión. Wow. Pero también de la depresión a la restauración. En la Biblia encontramos grandes hombres y mujeres de Dios que Dios usó poderosamente, de mil formas, de muchas maneras. Y uno de esos personajes preciados, preciosos, es el profeta Elías. Su historia, su ministerio lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17 en adelante. También en el segundo libro de Reyes. Y el profeta Elías pasó por diferentes momentos durante su vida y durante su ministerio. Fue un hombre que Dios usó poderosamente. Fue un hombre que vio la gloria de Dios. Fue un hombre que vio la manifestación del poder de Dios. Pero también fue un hombre que pasó por un momento de temor, de miedo, que incluso anheló morirse. Le pidió al Señor que le quitara la vida. No deseaba morir, no deseaba vivir, y le pidió al Señor: Señor, quítame la vida. Y el profeta Elías, digamos, es un ejemplo de lo que muchas veces nosotros somos, de lo que es el ser humano como tal. El ser humano, y usted y yo, hemos vivido momentos alegres, yo sé que sí, momentos donde hemos celebrado, momentos donde nos hemos gozado, momentos donde nos hemos reído, pero creo que también nosotros hemos pasado, estamos pasando, o de seguro pasaremos por esos momentos difíciles donde uno no quiere seguir, donde uno literalmente quiere tirar la toalla. Dice: no quiero seguir. Si fuera por mí, cogiera un bus, cogiera un avión y me fuera lo más lejos posible para huir de la situación que estoy viviendo. Y vuelvo a decir, esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad del ser humano. Muchas veces celebramos, muchas veces reímos, muchas veces compartimos con nuestros seres queridos, participamos de fiestas, de celebraciones y demás, pero también muchas veces nos toca llorar, nos toca padecer, nos toca despedir seres que amamos. Muchas veces pasamos por crisis en el matrimonio, en la familia, en el hogar. Muchas veces pasamos por situaciones económicas muy grandes, muy profundas, y esas situaciones nos llevan muchas veces a la tristeza o incluso a la depresión. ¿Y qué es la depresión? Es importante entender un poquito sobre esto. La depresión, algunos teóricos lo definen como un sentimiento, una emoción o una enfermedad que se caracteriza por una tristeza
persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Note bien, es muy probable que usted en algún momento de su vida haya vivido momentos o episodios de depresión, solo que muchas veces no lo detectamos, no le prestamos atención, pero es muy probable que en algún momento usted y yo hayamos pasado por eso. La persona con depresión, escuche esto, suele presentar varios de los siguientes síntomas. Vamos a ver si de pronto usted y yo hemos pasado por eso. Pérdida de energía, no querer hacer absolutamente nada. Número 2, cambios en el apetito. Y esos cambios en el apetito puede ser por querer comer más o no querer comer nada, echarse a morir. Número 3, necesidad de dormir más o menos de lo normal. Es la persona que dice no quiero trabajar y son las 12 del día y quiere seguir durmiendo. Son las 2 de la tarde y quiere seguir durmiendo. Y no solamente un día, que puede ser normal cuando usted está descansando, sino que ya se prolonga en el tiempo. Pasa una semana, 2 semanas y la persona está encerrada, no quiere salir, no quiere hacer vida social, quiere estar encerrado durmiendo. Número 4, ansiedad. Y esa ansiedad es el temor, ¿cierto? La angustia de que algo malo va a pasar. Número 5, disminución de la concentración. Número 6, inquietudes. Número 7, sentimiento de inutilidad o incluso culpabilidad o desesperanza. Y un síntoma muy común en una persona que pasa por un estado o un cuadro de depresión es tener pensamientos suicidas, querer quitarse la vida o querer morirse, no querer vivir. Y yo les voy a hablar entonces en esta mañana, en este día, del gran profeta Elías. Y les voy a mostrar a la luz de estos 3 capítulos cómo este hombre llegó a ser un hombre, vamos a llamarlo en términos de hoy, un hombre exitoso, un hombre próspero, un hombre reconocido, un hombre que Dios usó poderosamente. Pero luego, frente a una amenaza de una mujer, le dijo al Señor: Señor, quítame la vida. Se echó a morir, dejó de comer, se echó a una tristeza profunda. Y en medio de esa tristeza profunda viene Dios con su gran amor y con su gran misericordia y lo levanta, lo toma, lo levanta, lo restaura y lo encamina nuevamente en el propósito que Él tenía para con este hombre. Y yo quiero que de alguna manera usted y yo nos podamos identificar con la vida y obra del profeta Elías. Primero, identifiquemos al hombre de éxito, el hombre que Dios usaba poderosamente, el hombre que hacía caer fuego del cielo. Y lo primero que vamos a encontrar está en el capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17. Repito, primer punto de la enseñanza: Elías, el hombre exitoso. El hombre exitoso. Y lo primero que vamos a encontrar es que Dios le dice a Elías que traiga una palabra de profecía sobre el reinado de Acab y sobre todo Israel. Primer libro de Reyes 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la profecía. No habrá lluvia por estos días. ¿Cuántos días duró la sequía? Resulta que en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18,
nos da el dato de cuántos días duró la sequía. No fue un día, no fueron 2 días, no fueron 3 días, fueron 3 años y medio. ¿Se puede imaginar usted un país, una tierra, y más Israel, que durante 3 años y medio no caiga ni rocío del cielo? No caiga ni rocío del cielo, ni lluvia, ni llovizna, nada. Dios le dio la palabra al profeta, el profeta profetizó y la palabra se cumplió. Podríamos decir hoy que Elías fue y era un verdadero profeta, porque una de las características del verdadero profeta es que su profecía se cumple, que lo que dice, que lo que anuncia se cumple. Número 2, Elías tuvo el privilegio que mientras la nación entera aguantaba y padecía de las inclemencias, de la falta de lluvia, el mismo Dios se encargara de alimentarlo y de proveerle lo necesario. Capítulo 17, en el versículo 6, dice lo siguiente: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y luego dice, y bebía del arroyo. A pesar que había una sequía y a pesar que había hambre en toda la tierra, Dios se la ingenió para hacerle llegar a Elías comida fresca. Todos los días el Señor enviaba un pequeño animalito llamado el cuervo y le llevaba comida fresca, un poco de proteína y un poco de harina, ¿cierto? Comida balanceada, diría yo allí, ¿cierto? Un poco de proteína, carne y un poco de pan. Pero no solamente eso, sino que el Señor permitía que pudiera saciar su sed del arroyo. Yo allí veo la gracia de Dios. Yo allí veo la mano de Dios. Porque no es común que un pájaro, que un ave venga a alimentar a una persona. No es normal. No es algo común. De hecho, solamente se dio aquí en este texto que un cuervo viniera y alimentara al profeta Elías. Pero más que un cuervo, creo que fue el mismo Dios que enviaba ese cuervo para alimentar al profeta Elías. ¿Decimos amén? Número 2, entonces, un hombre que era un verdadero profeta, ¿cierto? Que lo que profetizaba se cumplía. Número 2, alguien que gozó del sustento, de la gracia de Dios, del milagro de Dios para poder suplir esa necesidad básica como es el alimento. Número 3, Dios lo usa en milagros, Dios lo usa en señales. Resulta que Elías se va a una región y allí está una viuda conocida como la viuda de Sarepta. Y aquella viuda tenía un pequeño hijo. Y dice la historia bíblica del versículo 8 en adelante que aquella viuda tenía tan solo un poquito de aceite y un poquito de harina. Y estaba la viuda tratando de hacer su última comida para echarse a morir, porque no había más nada que comer. Y cuando llega Elías le dice a la viuda que le prepare una comida. La viuda le dice que lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y el profeta de Dios le dice a la mujer que no se preocupara, porque el Señor iba a multiplicar el poquito de harina y el poquito de aceite. ¿Sabe qué pasó? La viuda preparó la comida para los 3, para ella, su hijo y ahora para el profeta. Y alcanzó para ellos, y no solo para una comida, sino para otra, hasta que volvió a llover, gracias a la misericordia de Dios. Eso es un milagro sobrenatural, tampoco es común. Lo que había solamente alcanzaba quizás para una sola persona, pero el Señor multiplicó lo poquito que había. Ahora Dios usó a este hombre llamado Elías. ¿Decimos amén? Ahora, como si fuera poco, dice la historia que aquella viuda que tenía a un solo hijo, su hijo enfermó. Y la enfermedad era de gravedad, a tal punto que su hijo murió.
Y entonces la viuda le reclamó al profeta y le dijo: ¿cómo es posible? Tú has traído desgracia para mi casa. ¿Qué he hecho yo? Y entonces el profeta le dice: no te preocupes, porque el Señor va a hacer algo. Y dice la Biblia que Elías entró en el aposento, entró y allí puso al niño. Capítulo 17, versículo 21 en adelante. Dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Y dice el versículo 22: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. En otras palabras, resucitó. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿A quién usó? Al profeta Elías. Vuelvo a decir, Elías no era cualquiera, era un gran hombre de Dios. Un hombre que Dios usó poderosamente. Ahora en el capítulo 18 vamos a encontrar una de las cosas con las que más identificamos al profeta Elías. Resulta que el rey de Israel, junto con su esposa, habían llevado al pueblo a una idolatría profunda, a adorar a otros dioses, entre ellos al dios Baal y a la diosa Acera. Y habían constituido todo un sistema religioso para que el pueblo adorara a estos dioses paganos. Y dentro de ese sistema habían constituido, escuche esto, 900 profetas falsos, 450 profetas dedicados a la adoración a Baal y 450 profetas dedicados a la adoración a la diosa Acera. Y Dios le dio una palabra a Elías. Y Elías entonces desafió a Acab y desafió a los profetas de Baal. Lo encontramos en el capítulo 18, versículo 20 en adelante. El desafío era el siguiente. Elías le dijo a los profetas de Baal que prepararan un holocausto, que hicieran toda la ceremonia y clamaran a su Dios, al dios Baal, para que descendiera fuego y de esa manera se consumiera el holocausto. La historia dice que estos 450 profetas durante todo el día clamaron a su Dios, clamaron a Baal, pero no ocurrió absolutamente nada. La historia dice que al mediodía ya Elías se burlaba de los profetas de Baal y les decía: sigan clamando, quizás su Dios está ocupado, quizás su Dios está por allá lejos y no los escucha, clamen, griten. Y los profetas de Baal gritaban, clamaban, pero no pasó absolutamente nada. ¿Sabe por qué no pasó absolutamente nada? Porque los ídolos de este mundo tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan, tienen mano y no palpan, tienen pies y no caminan, y semejante a ellos son todos aquellos que le adoran. Se aproxima esta Semana Santa, o estamos ya en la Semana Santa, y usted va a notar estas procesiones por aquí y por allá, y va a notar mucha idolatría. Y pasa lo mismo: tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen mano y no palpan, tienen pies y no caminan. Y semejante a ellos son todos aquellos que le adoran. Pero sabes una cosa, tú y yo tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú y yo tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y Elías sabía cuál era el Dios en quien había creído. Elías sabía quién era su Dios. Y entonces, después que los profetas de Baal hicieron toda la ceremonia y no pasó nada, Elías dijo: ok, ahora me toca a mí.
Ahora me toca a mí. Prepara todo el holocausto. Y además de eso le dice al pueblo, echen sobre el holocausto suficiente agua a tal punto que pueda regar, que el sacrificio quede lleno de agua, empapado de agua. Y así lo hicieron. El texto dice que le tiraron algo así como 4 baldados de agua, a tal punto que salía el agua debajo del holocausto. Pero cuando Elías clamó al Dios de los cielos, el Dios de los cielos lo escuchó. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque el Dios que creía y que seguía Elías era el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Mis hermanos, si usted está con su Biblia, por favor, capítulo 18, versículo 37 en adelante. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38 dice, entonces cayó fuego, ¿de quién? De Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí les aplicó la pena de muerte. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que pasó? Los degolló. ¿Cuántos profetas eran? 450. 450 que pelearon. Que no fue que pusieron la cabecita, ven, móchame la cabecita. No. Fue una guerra. Pero Dios, una vez más, le dio la victoria al profeta Elías. ¿Decimos amén? Entonces podríamos describir a Elías como un hombre poderoso. Yo le decía a los hermanos del primer culto, a mí me gustaría tener a Elías acá en la iglesia. Ojalá Elías fuera el pastor de la iglesia. ¡Wow! Tiene profecía. Dios lo usa en milagros. Resucita a los muertos. Es poderoso. Hace caer fuego del cielo. ¿Cuántos quisieran tener como pastor al profeta Elías? Sean sinceros, hermano. Yo no me enojo, tranquilo. Claro. Wow. Ahora quisiera hacer una aplicación a este primer punto, hermanos. Yo creo que así como Dios bendijo, así como Dios usó, así como Dios llevó a lo más alto al profeta Elías, yo creo que Dios también puede hacer eso con cada uno de nosotros. Es el mismo Dios. Decimos amén. Yo creo que Dios también, por su gracia, nos ha bendecido, nos ha permitido experimentar momentos de alegría, de gozo, momentos donde hemos celebrado. Creo que todos nosotros hemos experimentado momentos inolvidables.
Yo recuerdo cuando Dios ha permitido el nacimiento de nuestros hijos. Son momentos inolvidables, de alegría, de gozo. Cuando nació Daniel, cuando nació Juan David, son momentos inolvidables. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? Yo creo que ese momento cuando tus hijos nacieron, son momentos que quedan en la mente y en el corazón, ¿sí o no? Pero hay otros momentos que también hemos vivido. Yo recuerdo perfectamente el día de mi boda, un 9 de diciembre del año 2006. Eso nunca se va a olvidar de mi retina, de mis ojos, de mi mente. Momentos especiales que quedan allí. Todos nosotros hemos vivido momentos especiales, ¿sí o no? Y Dios nos lleva o nos permite vivir momentos de gozo, de alegría, en su presencia, en el ministerio, en la familia. Creo que Dios, por su gracia, nos ha bendecido, nos ha ayudado, ha provisto para nuestras necesidades. ¿Decimos amén? Algunos nacimos o venimos de pobreza extrema, donde no había nada, absolutamente nada. Y hoy por su gracia Dios nos ha dado una familia, una casa, una profesión, no sé, un talento, algo Dios nos ha dado. Y eso ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Todas estas cosas que pasaron con Elías, no pasó por simplemente él ser el profeta, sino porque Dios estaba con él. Todas las cosas que ocurrió en el ministerio de Elías fue porque Dios estaba con él. Y nosotros debemos entender que si vivimos momentos de alegría, si tenemos o no tenemos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y que solo Dios merece recibir toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Elías fue un hombre de éxito. Y yo quiero decirte que Dios también puede hacer de ti un hombre y una mujer de éxito. Esa palabra no gusta mucho porque el término éxito es un término más secular. Pero yo creo en un Dios que bendice. Yo creo en un Dios que restaura. Lo decía en el primer culto y lo repito ahora. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que puede restaurar una familia. Yo creo en un Dios que puede bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en ese mismo Dios? Dale un aplauso fuerte a Él, por favor. Dile gracias, Señor. Pero resulta que de la victoria, Elías pasa a una profunda depresión. Y eso lo encontramos en el versículo 19. Surge una amenaza, surge una situación difícil. Y eso llevó al profeta a una profunda depresión. Capítulo 19, primer libro de Reyes. Dice que Acab dio a Jezabel, recuerde que Jezabel era su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho. En otras palabras, le contó todo. ¿Listo? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas, o sea, sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Eso qué es? ¿Una qué? Una amenaza. En otras palabras, mañana, mi hijo, tu cabeza estará degollada. Así como tú mataste a los profetas, así pasará contigo. Versículo 3 dice: viendo pues el peligro, otra versión dice, teniendo temor, teniendo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Cada asunto del texto es importante. Dice: y dejó allí a su criado.
Versículo 4. Y él se fue por el desierto. ¿Se fue por dónde? Por el desierto. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un árbol, de un enebro, dice acá. Y deseando, ¿qué? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es el mismo profeta que acaba de matar a 450 profetas de Baal. Ahora, frente a una situación de amenaza, está sumergido en una profunda depresión. Pero ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor? ¿Cuáles son las acciones que Él está haciendo? Dice, número 1, que viendo la situación de peligro, o sea, Él se da cuenta que la amenaza es algo real. Y en vez de buscar al mismo Dios que lo libró de los 450 hombres, en vez de clamar al Señor para que Dios lo ayude, para que Dios lo guarde, para que Dios lo proteja, dice que lo que hace es que se va para salvar su vida. ¿Aló? Ese dato es interesante, hermanos, porque estamos hablando de un hombre que viene de desafiar al rey y a los profetas, no a uno, sino a 450. Pero ahora, frente a una amenaza de una mujer, que no era cualquier mujer, por supuesto, él decide huir. Y es interesante cuando el texto dice que dejó allí su criado. ¿Y por qué es importante esa referencia? Porque parece ser que su criado había sido como la persona, la mano derecha de él, quien lo había acompañado en todas sus batallas, quien había estado con él en las buenas y en las malas. Por lo menos en las buenas. Pero ahora que él se encuentra en este momento difícil, Elías toma la decisión de enfrentar el momento difícil solo, sin la ayuda de su criado. Y eso es muy parecido a lo que nosotros vivimos a diario. En el momento de celebración estamos con todos, pero en los momentos de tristeza no queremos que nadie se nos acerque. Y queremos vivir el momento solo, sin la ayuda del otro. Por eso digo, cada detalle del texto es importante. No por casualidad el cronista menciona eso del criado. Y dejó allí el criado, lo dejó y se fue solo. Ahora, note bien para dónde coge Elías. Elías, en vez de buscar un lugar de tierra fértil, un lugar donde pudiera estar cómodo, porque a pesar de que había, durante 3 años y medio hubo, digamos, sequía, también Elías oró al Señor para que el Señor mandara lluvia, y el Señor había mandado lluvia. O sea que había lugares de la región donde podría estar en un mejor lugar, pero en vez de buscar un lugar donde pudiera estar bien, se fue para el desierto. ¿Y qué hay en el desierto, hermanos? Solamente en el desierto hay ¿qué? Sequía, hambre, peligros. Y resulta que estando en el desierto, dice que se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, le dijo al Señor: basta ya, quítame la vida. Recuerde que les decía que uno de los síntomas de la depresión es pensamientos suicidas o no querer seguir. Ahora, note bien que también les dije que uno de los síntomas de la depresión es querer dormir todo el tiempo. ¿Sí o no? Versículo 4 en adelante.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió ¿a qué? A dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Mis queridos hermanos, yo quiero que usted entienda lo que está pasando aquí. El gran profeta Elías, que ha tenido las grandes victorias, ahora está en el desierto con deseo de morirse, con deseo de no querer seguir. Y le decía al principio que esa es la realidad del ser humano. Así somos nosotros también. Hay momentos donde muchas veces no queremos seguir, donde las fuerzas se agotan, donde decimos: no vale la pena seguir luchando. Y quizás usted y yo hemos pasado por eso. Ahora, esta historia no podría terminar aquí. Por eso nuestro tema: de la victoria a la depresión, pero de la depresión a la restauración. Porque cuando Elías está postrado con ganas de morirse, viene Dios. Pero no viene Dios para juzgarlo, viene Dios para consolarlo, viene Dios para alimentarlo, viene Dios para darle una voz de aliento. El versículo 4, versículo 5 dice que cuando él estaba allí, dice el texto, se quedó dormido, y luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Pero Elías no tenía nada para comer. Entonces, volviendo el ángel, versículo 5 de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate. ¿Y qué? Y come. El mismo ángel se encarga de proveer la comida para que Elías pueda seguir adelante. ¿Sabes? A mí me llama la atención esto. El Dios Todopoderoso se da cuenta que su siervo está con ganas de morirse, que no quiere seguir. Y en vez de venir Dios a juzgarle y decirle: ¿dónde está tu fe? Tú no eras el hombre de Dios, tú no eres el que hiciste tal cosa. Dios no vino a hacer eso. Dios vino a restaurarle, a levantarle, a decirle: yo conozco tu humanidad, yo conozco que tú eres un hombre de carne y hueso, porque los hijos de Dios somos de carne y hueso. Los hijos de Dios no somos superhéroes, no somos Superman, ni usted, mujer, es una heroína, una superhéroe. No, usted y yo somos de carne y hueso, que necesitamos de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Aunque muchas veces triunfes, aunque muchas veces estés frente a auditorios de miles, de cientos, de millones, no sé, pero luego vas a necesitar de la gracia de Dios para que refresque tu alma, para que te anime a seguir adelante, para que te dé fuerzas para seguir adelante. Decimos amén a eso, iglesia. Necesitamos todos de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. El Dios Todopoderoso desciende para atender la situación del profeta Elías. Ahora bien, seguimos leyendo la historia, y en el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? Mi pregunta es: ¿qué comida fue la que Dios le dio? Porque yo como ahora y a las 3 horas estoy listo. ¿Ah? ¿Sí o no? Dice que esta fue su última comida. Y con esa comida, ¿cuánto recorrió? 40 días. Padre Santo, ¿cómo pudo ocurrir eso? Yo creo que aún ese acto allí hace parte de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Seguimos la historia, versículo 9.
en adelante. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y a partir de ahora, Elías va a entender que la voz de Dios no siempre se escucha en el ruido, en el escándalo, en el bullicio. Elías va a entender en esta historia que la voz de Dios también se escucha en el silencio, cuando Él habla al corazón de la persona. Termino con esto, por favor, siga la lectura bíblica. Versículo 11. Versículo 11 dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová ¿qué? No estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero ¿qué? Pero Jehová no estaba en el fuego. Qué interesante, hermanos. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego. Otra vez, ¿no estaba en qué? En el viento, no estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego. Pero Dios lo había usado a él para que la lluvia cesara. Dios lo había usado para que el pan se multiplicara, la harina. Dios lo había usado para que el niño resucitara. Y Dios lo había usado para que el fuego del cielo descendiera y consumiera el holocausto. Ahora Dios le está diciendo: yo tengo otras formas de manifestarme. Yo no actúo de la misma manera. Yo no hago un copiar-pegar. No, yo actúo de 1000 formas. Sigue leyendo, por favor. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Subráyelo, por favor. Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué poderosa esta palabra, iglesia. A veces estamos esperando que Dios haga cosas sobrenaturales. A veces estamos esperando que caiga fuego del cielo. A veces queremos que las estrellas comiencen a caer para ver la gloria de Dios. Pero a veces Dios quiere actuar de otra forma. Dios quiere actuar de otra manera. A veces lo que quiere Dios es simplemente hablarte al corazón con esa dulce voz apacible que te dice: yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. ¿Puede hacer que caiga fuego del cielo? Sí, Él lo puede hacer. ¿Dios puede hacer que cosas sobrenaturales ocurran? Sí, Él es Dios. Pero también Él puede hacer cosas sencillas. Y en las cosas sencillas, Él mostrar su gloria. Dios está trabajando en nosotros. Yo a veces escucho a padres diciendo: es que mi hijo no se convierte, es que mi esposa no se convierte, es que mi esposo no se convierte. Yo le respondo siempre: deja que Dios obre, porque Dios está trabajando. Esta mañana nos contaba el hermano Álvaro un testimonio muy bonito. Nos decía de su nieta. Su nieta, ellos, hermano Álvaro y su esposa, la criaron en los caminos del Señor. Y su nieta salió del país y ya estando en otro país se apartó del Señor. Y apartada del Señor comenzó a moverse en temas de ocultismo, de satanismo y de todas estas cosas. Se volvió una persona influencer. Montaba videos por las redes sociales y la gente le seguía. Pero mientras esto estaba pasando,
el hermano Álvaro y su esposa comenzaron a clamar al Señor para que Dios tocara el corazón de su nieta. Y trajo la petición al grupo de intercesión. Los que están aquí, que oramos a las 5 de la mañana, saben que es cierto lo que estoy diciendo. Y los hermanos trajeron la petición al ministerio de intercesión para que el Señor tocara el corazón de su nieta y dejara ese mal camino y se volviera nuevamente al Señor. Esta mañana, muy emocionado, nuestro hermano testificaba que su nieta se apartó de esos caminos, volvió a los caminos del Señor y hoy no solamente sirve al Señor, sino que también glorifica el nombre de Dios. Porque cuando Dios obra, no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. De la victoria a la depresión, pero de la depresión a la restauración. ¿Y quién hizo ese proceso de restauración? El mismo Dios, hablándole a su corazón, diciéndole: mira, no es así como has pensado. Quizás creíste que todo lo que pasaba era por tus fuerzas, pero quiero enseñarte que no es así. No es con palos, no es con espada, no es con caballo, es con mi Santo Espíritu. Decimos amén. Ahora, quiero terminar esta enseñanza leyendo los versículos 15 al 18. Estamos en el capítulo 19. A esto yo le he llamado reorientación del camino, reorientación del ministerio. Versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. En otras palabras, regrésate. Tú viniste a este desierto, tienes que regresarte nuevamente. Y dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ese es el ministerio. Dios lo había llamado a esto, a servir, no a estar allá con el deseo de morirse. Versículo 16: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que seas profeta en tu lugar. ¿Sabe quién llegó a ser el sucesor de Elías? Eliseo. ¿Quién llegó a ser el sucesor de Elías? Eliseo. Es el mismo Dios que se encarga de encauzar nuevamente al profeta para que continúe haciendo la labor que el Señor le había mandado. Decimos amén. Mire, muchas veces estamos postrados sin querer seguir, con ganas de dejar todo tirado. Nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, no sé, aún la propia vida. Pero viene Dios para levantarte, para restaurarte, para ayudarte y para encauzarte nuevamente y decir: debes continuar este camino, porque largo camino te espera. Decimos amén. El Dios Todopoderoso que restauró a Elías es el mismo Dios que hoy tiene el poder para restaurarnos a nosotros, para levantarte, hermano querido. Tú que estás allí llorando, sufriendo, padeciendo, que dices: no voy más, que dices: no quiero seguir. Hoy Dios te dice: levántate, porque largo camino te espera. En otras palabras, apenas estás empezando. Dile que está a tu lado: apenas estás empezando. Ahora dile: levántate y anda. Amén. Dale un aplauso poderoso al Señor, por favor. Yo quiero ver una iglesia de pie y vamos a terminar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos en algún momento hemos querido tirar la toalla. Si usted me preguntaran a mí: pastor, ¿usted ha querido tirar la toalla? Yo le dijera: sí, no una vez, muchas veces.
¿Alguna vez usted ha querido tirar la toalla? Qué pereza con estos hijos. Quisiera irme bien lejos para que sufra, a que se den cuenta el valor de papá y mamá. ¿Alguna vez ha pensado así? No, tan santo el hermano, nunca, gloria a Dios. ¿Alguna vez usted ha dicho, no, qué pereza, no quiero seguir más con esta esposa, con este esposo? Sí. En vez de cambiar está como peorcito. Sí. ¿Le ha pasado alguna vez? Y usted dice, uy, Señor, qué esperanza tengo. Bueno, hoy te digo, largo camino te espera. Amén. Pastor, no quiero seguir más en el ministerio, quiero tirar la toalla. Dios te dice, largo camino te espera. Amén. Si has fracasado en tu negocio, en tu empresa y dices, no quiero saber nada de esto, hoy Dios te dice, levántate y anda, porque yo estoy contigo y te voy a bendecir. ¿Aló? Hay un Dios que está hablando en esta mañana. Oh, sí. Hay un Dios que te está diciendo, levántate porque yo estoy contigo. Hay un Dios que te dice, yo no he venido para juzgarte, yo he venido para alimentarte, para darte ánimo, para sacarte de la situación en la cual te encuentras y para restaurar tu casa y tu familia. Iglesia, habla con el Señor, porque estoy seguro que algo Dios te ha hablado en esta mañana. A mí Dios me ha hablado, y sé que si Dios me ha hablado a mí, también lo ha hecho contigo. Y es momento de decirle, Señor, como no hay opción, Señor, para regresar, entonces dame las fuerzas para seguir, Señor. Dame de tu Santo Espíritu, dame de tu fuerza, de tu gracia, dame de tu amor, Señor, para seguir en lo que me has encomendado, oh Dios. Si tú eres un esposo, una esposa, dale gracias a Dios por tu matrimonio y sigue luchando por tu matrimonio, porque Dios te ha dado al mejor hombre o la mejor mujer de este mundo. Si Dios te ha dado unos hijos, sigue luchando por ellos. No los dejes tirados, no los dejes abandonados. Si Dios te ha dado un ministerio, no lo dejes tirado. Retoma lo que Dios te ha dado. Retoma el don, el llamado, el ministerio que Dios te ha dado, porque el largo camino te espera. Oh Señor, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana, nos restaure y nos levante. Que esa dulce voz tuya, Señor, pueda hablar a nuestros corazones en esta hora, Señor. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. Dile, Señor, gracias, aquí estoy. No vine hoy aquí por recompensa. Así es, Señor. Vine por el placer de estar solo en su presencia. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare. Dale toda la gloria. Donde a solas pueda adorarte. Sí, Señor Jesús. Pues no hay lugar que se compare, oh Señor. Donde a solas puedo adorarte. Derrama el perfume, que si me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio ese beso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derrama del perfume, sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada.
Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar, por eso. Y no hay lugar que se compare. Donde a solas, donde a solas pueda adorarte. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare. Donde a solas, Jesús, donde a solas puedo adorarte. derramo el perfume sin importe nada. No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada. perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte En mi lugar secreto. Derrama, Señor, derrama el perfume, si no me importe nada. No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. porque no hay lugar y no hay lugar que se compare. Donde a solas, Señor, donde a solas pueda adorarte. Pues no hay lugar que se compare. Y donde a solas pueda adorarte. Dígale. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Vamos, iglesia. Ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, Aleluya, Señor. muévete, Señor. Ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo, No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Vamos, iglesia. Vamos a escuchar la iglesia. Vamos, clávalo. Derramo el perfume, sin importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume, sin que me importe nada Gracias, Señor. que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz,
solas con Él. Donde a solas pueda adorarte. Así es, Señor Jesús. No hay lugar que se compare. Donde a solas pueda adorarte. Amén. Aleluya. Gracias, mi Dios. Levanta tus manos, Señor, gracias. Yo te quiero pedir, Señor, por tu iglesia preciosa, en esta semana que algunos llaman Semana Santa, Señor, sea una semana de bendición para todos. Que tu pueblo todos los días, Señor, pueda reconocer delante de ti que no hay otro Dios como tú. Y todos los días podamos darte gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por este lindo tiempo, Dios, por permitirnos alabarte y bendecirte, Señor. Por tu palabra, Señor, por el milagro de la sanidad, por el milagro de la restauración, Señor, por el milagro de levantarnos y encauzarnos nuevamente en el propósito tuyo, Señor. Así que recibe toda la gloria, Señor, y pedimos tu bendición en esta hora. Guárdanos y líbranos hoy, mañana y siempre de todo peligro y de todo mal. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Iglesia, que el Señor les siga bendiciendo. Que Dios los guarde a todos. Que